fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Tu aventura comienza aquí. Compra pasajes con descuento y vamos de viaje por Chile o vamos a recorrer las maravillas de Sudamérica. ¿Y qué tal un viaje a Estados Unidos? Elige tu próximo destino en latam.com y prepárate para vivir nuevas aventuras. Para mí vivir es Cristo y nada escapa de su plan. Yo puedo soportar lo que pueda pasar aquí. Dios me ha dado la promesa que nunca nada faltará. Sé que puedo confiar que no se apartará de mí. Aunque no pueda entender cómo todo va a estar bien, aún así no dudaré de él. No importa dónde esté, no dejaré de serle fiel. Seguiré otra vez, yo no me detendré. Aunque no la pueda ver, mi recompensa ya tendré. Seguiré por fe, yo no me detendré. Solo una pequeña llama, un incendio formará. Lo que pueda pasar no se escapa a tu voluntad. Mi esfuerzo y compromiso a otros se contagiará. Si puedo soportar, luego la bendición vendrá. Aunque no pueda entender
Muy buenos días, espero se encuentren bien. Ya amaneció, ¿me escuchan Buenos bien? días, pastor. Diga, buenos días, hermanos. Se escucha Buenos días, fuerte y buenos claro, días. pastor. Un gusto Buenos poder días, saludarles. buenos días, pastor. Vamos a iniciar esta jornada, día número 16. Falta poquito para las 40, ¿verdad? 40 madrugadas especiales. Esto, como les decía, no reemplaza el culto personal, sino que fortalece, ¿cierto? Su devoción mat- matutina, mañana, cada mañana complementa lo que usted hace cada mañana, ¿ya? Gracias a Dios hemos avanzado. En el mes de octubre vamos a tener evangelismo pastoral, ahí vamos a ir entregando información a cada una de las iglesias, así que esta es una previa importante para lo que será el evangelismo también del mes de octubre. Pedimos que oremos, ¿no es cierto? Trabajemos con la ayuda del Señor para preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Vamos a orar. Tenemos hoy un invitado muy especial, nuestro hermano Eddie, capellán, ¿no es cierto?, del Colegio Adventista de Quilpué, el CADEQui. Nos acompaña hoy día. Bienvenido a esta jornada especial. Aquí más conocido que yo, ¿verdad? Eddie ya ha estado trabajando en el distrito, apoyando ahí como instructor bíblico, según entiendo. Así que ya es conocido y nos va a acompañar también esta mañana. Estamos contentos por eso. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por el privilegio que nos da de estar en esta mañana reunidos como hijos tuyos, en estas jornadas especiales, Señor, donde recordamos también y estudiamos la vida de pioneros, vida inspiradora, Señor, que también dejaron una linda enseñanza para nosotros, Señor, un lindo llamado para continuar esa senda, Señor, y preparar un pueblo para el encuentro contigo, Señor. De una forma especial, rogamos la unción de su Santo Espíritu para que todo lo que se diga esta mañana, se estudie, quede en nuestra mente y nos sirva para nuestra vida diaria y preparación y predicación del Evangelio. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias, pastor, ahí por la invitación de dejarme compartir con ustedes hoy la meditación de estas 40 madrugadas. Hoy me toca hablar a mí de algo que me apasiona y cuando ayer miraba relación a esto, tiene que ver con el primer misionero oficial que la iglesia envió y a mí me apasiona la misión, así que Dios todo lo hace justo y voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos ver ahí la presentación que nos toca por acá. Eh, Voy a poderla compartir ahora y empezar a hablar de yo creo que hay que activarla. Voy a enviar la solicitud para que lo pueda activar, mi querido pastor. Ahí está. Ahora sí. Vamos ahí. Está. Y vamos a compartir lo del Zoom. Está. Vamos a cerrar esta. Déjenme ver si la quiero. Ahora sí la vamos a. Esta es. Ahí está. Muy bien. Hoy me toca hablar de John Nevis Andrés o Andreas, como muchos lo conocen, ¿verdad? Más traducido así como John Andrews, ¿verdad? Así nos hace más fácil conocerlo y nos va a tocar hablar de este pionero en donde nos va a hablar acerca de este hombre que fue el primer hombre oficialmente enviado por la iglesia como misionero a Europa, ¿verdad? Y ahí vamos a ver algunos y vamos a empezar con el texto que está en Hechos, capítulo número 13, versículo número 3, donde dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Y acá, hermanos, vemos primero de que la iglesia como tal, como la que nosotros tenemos, es una iglesia organizada, ordenada, porque acá, como lo muestra el libro de Hechos,
vemos de que los apóstoles están orando, oran, ayunan, ¿verdad? Y le imponen las manos a Pablo, a Bernabé, para que puedan salir y a otros para que puedan salir y puedan cumplir esta misión, esta forma de salir a ser misioneros. Y Dios así lo ordena, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes han vivido esa experiencia de ver una ordenación de un pastor o de ver o cuando imponen la mano sobre el misionero. De hecho, yo como misionero, a mí me pasó esto. Nosotros como esposos nos impusieron las manos y oraron por nosotros cuando salimos de misión de Guatemala, y es porque estaban en este proceso de poder uno salir como misionero. Y aquí nosotros vemos la importancia de que en la Biblia nos muestra de que hay personas, y lo que dice acá, les impusieron las manos y los despidieron, era porque estaban siendo enviados, ¿verdad? Estaban siendo enviados a un lugar específico, con una misión específica, a un lugar específico. Y eso es lo que nosotros vemos, de que Dios aquí nosotros nos invita desde el momento que nosotros vemos en la iglesia. Nosotros somos, lo hemos visto en los otros pioneros, que cada uno va contribuyendo en formar lo que Dios anhela en su iglesia. Y si es cierto, nosotros como iglesia adventista somos una iglesia profética. Fuimos levantados en un momento profético, con un fin profético de pregonar el mensaje para el tiempo presente, pero también nosotros, Dios en su pensamiento, no es solo una iglesia profética, sino una iglesia misionera que tiene que cumplir la misión. O sea, el cumplimiento profético va acompañado de la misión. Y eso es lo que nosotros entendemos cuando vemos todo el capítulo de Hechos, o todo el libro de Hechos, acerca de la misión. Y acerca de este hombre que en agosto de 1874 la Asociación General votó para que John Andres o Andreasen viajara a Europa como el primer misionero adventista oficial. Y él es alguien que realmente Dios lo tenía preparado para esta misión. Era un hombre que Dios había capacitado durante el tiempo. Porque muchos acerca de este tema, bueno, John Andres o Andreasen era un hombre muy preparado, era un hombre muy preparado, versado en la Biblia, conocía muy bien el Nuevo Testamento, ¿verdad? Era un hombre de que sabía de memoria la Biblia. Y muchos dicen, bueno, mandaron un hombre preparado, ¿no? Lo que pasa es que Dios lo había preparado de antes para que él sabía que iba a cumplir esta misión. Y ahí nosotros entendemos de que no son solamente hombres preparados, sino es que se dejan preparar para la misión, ¿verdad? Con una anticipación. Cuando nosotros recibimos un llamado misionero, cuando nosotros recibimos un llamado a enseñar la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos un llamado a enseñar la Biblia, no es porque seamos los capacitados o porque seamos lo mejor, sino porque nos hemos dejado capacitar por el Señor, ¿verdad? Y en septiembre de 1874 sale y parte este hombre y llega en octubre, el 16 de octubre de 1874 a Suiza. Y va con una misión específica, que lo vamos a ver acá. El trabajo de John Andrews dice que cuando él llega a Suiza, Anderson encuentra pequeñas congregaciones que observaban el sábado en Suiza, resultado del trabajo previo de Cheskowski y Exberger. Y acá, para los que conocen un poquito la historia de la iglesia, bueno, aquí nos damos cuenta de que sí, John Andrews era el primer misionero oficial que sale y es enviado a predicar, a enseñar, con un propósito, a reforzar lo que se había hecho, porque ya muchos tratados o muchos libros, bueno, tratados se decían en ese tiempo, habían llegado a Europa, donde muchos habían leído, y a través de la literatura, a través de lo que se llevaba de literatura como iglesia, y aquí vemos la importancia de la literatura, llega a estos países. Y ahí, cuando llega John Andrews, él se da la sorpresa de ver que hombres ya habían recibido el mensaje, y Dios usa a John Andrews para crear una estructura
para crear, fortalecer lo que ya Dios se había empezado a trabajar. Y si ustedes se dan cuenta, esto es algo bien maravilloso que Dios trabaja de una manera bien maravillosa con la obra. Porque cuando nosotros vemos en la Biblia, en el registro bíblico, ¿verdad? Cuando Dios envía a sus apóstoles, que la palabra apóstoles quiere decir enviados, los envía y les dice que sean testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando ellos llegaban ya habían personas que habían predicado. Bueno, cuando en el libro de Hechos, capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo sobre varias personas que eran de diferentes lugares del mundo que estaban ahí, que eran de Panfilia, del Ponto, de África. Todas esas personas habían expandido, habían llevado un mensaje ya hacia los lugares, hacia otros lugares. No simplemente habían escuchado el Evangelio. Recordemos también al endemoniado Gadareno que cuando es libertado, de todo, y el Señor lo dice, ve y cuenta cuán buenas cosas ha hecho Dios contigo, es enviado también. Y Dios así en muchos lugares donde nosotros creemos que, que vamos a ir a abrir obra, vamos a movernos, Dios ya ha enviado personas donde ya han podido escuchar un mensaje que tal vez están haciendo algo que ya dice la Biblia, que han recibido un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, o que tal vez ya han escuchado alguna vez hablar acerca del sábado bíblico, pero que no han encontrado una congregación, no han encontrado una estructura, no han encontrado a alguien que les pueda guiar, y ahí el Señor nos envía a nosotros, ¿verdad? Por eso dice, fortaleciendo la fe durante sus primeras reuniones, John Andrews instruyó a los creyentes en las doctrinas adventistas. Y aquí fue enviado, por eso digo que John Andrews fue un hombre que Dios lo envió para una misión específica, donde Dios ya tenía un pueblo, donde ya tenía hombres que conocían parte de la verdad, pero les faltaba conocer el resto de la doctrina, le faltaba conocer lo que se estaba enseñando fundamentado en la Biblia. Y me gusta porque cuando John Andrews llega a Europa, no solamente él era un hombre que había conocido bien las escrituras, y era porque toda la doctrina que él iba a ir a enseñar estaba fundada en lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, de que Dios nos usa según en la medida en que nosotros nos dejamos capacitar por Él. Y como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para poder cumplir la misión dentro de la iglesia. Dios nos va capacitando en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios para poder enseñar a las personas, ¿verdad? Y la expansión en 2 meses después de su llegada, que habían noticias, ¿verdad? De lo que había hecho este hombre tan valioso que Dios había enviado para que las otras organizaciones o las otras congregaciones, tanto en Rusia y Rusia, hubiera de avanzar. No solamente al llegar, creo que Dios permite que esto que está acá, que ya habían congregaciones observando el sábado, yo creo que eso fue algo que fortaleció a John Andrews de poder ver cómo la obra había avanzado, porque nosotros podemos pensar que cuando uno es misionero o cuando Dios envía a un misionero, nosotros vamos a fortalecer a los demás. Y sí, John Andrews fue a fortalecer la fe de los demás, pero Dios también a través de las evidencias bíblicas o las evidencias vemos de que Dios también está fortaleciendo a estos hombres. Y miren cuáles fueron las estrategias de John Andrews para encontrar creyentes. Andrews publicó un aviso en un periódico de gran circulación en Europa, expresando su deseo de conectarse con otros creyentes. Miren que acá nosotros vemos la estrategia para poder alcanzar a las personas, para poder alcanzar y poder que podamos crear un vínculo con ella. Y John Andrews, Dios toca su corazón, le abre la mente y pone un aviso en el periódico para poder reunirse con más creyentes. Y ahí nosotros vemos esto, hermano. Nosotros como iglesia tenemos muchas estrategias para poder llegar al vínculo. Los clubes los clubes de aventureros, los clubes de conquistadores, tenemos diferentes maneras, el colegio,
tenemos el colportaje, tenemos dar charlas de diferentes maneras, de abrir la iglesia hacia afuera, de poder invitar a las personas en diferentes temáticas, el basta de silencio, el día de no fumar, hermanos, tenemos muchas formas de llamar a las personas, de poder que creen ese vínculo con alguien, con otro creyente, con alguien que no cree. Y por eso es que nosotros como iglesia debemos de orar. No todas las estrategias a veces funcionan en todos los lugares, pero Dios tiene una que nos va a ayudar a alcanzar a esas personas que necesitan conocer. Dice, el aviso tuvo mucho éxito, permitiendo que los adventistas establecieran misión en Inglaterra, Escandinavia, Alemania y Suiza. Desde estas bases, el mensaje adventista se expandió a otras naciones en Europa. Y aquí me gusta porque nosotros vemos de que Dios a través de estos que llegaban, estos creyentes que llegaban, también habían otros que migraban a otros países, salían y cuando ya ellos salían iban con un mensaje y cuando ellos llegaban a otra vez a estos otros lugares ya había gente que había conocido y se había sido preparado la mies para poder avanzar en el Evangelio. Hermanos, Pablo dice que unos son los que siembran, otros son los que cosechan, pero nosotros tenemos que ser partícipes de esa obra. Tenemos que ser partícipes de los que siembran o de los que cosechan. El crecimiento lo da Dios, pero no podemos dejar de hacer una de las dos. Tenemos que sembrar. Como ahora decía el pastor, en octubre tenemos una semana de evangelismo, ¿verdad? Un momento de cosecha, un momento de poder hacer o un momento de siembra, pero podemos estar sembrando desde hoy el evangelio a otros, hablando, ¿verdad? Llegarán otros que Dios enviará. En este caso, Dios ha puesto a mi esposa ahí para estar misionando con ustedes, pero ella también tiene que o sembrar o cosechar, pero todos tenemos que hacer esta obra, esta linda obra de sembrar el Evangelio, ¿verdad? Para estas instancias como las semanas de evangelismo, se pueda cosechar ese lindo fruto, ¿verdad? Dice, líderes de la nueva misión. Muchos líderes eran inmigrantes europeos que se habían convertido al adventismo en los Estados Unidos y regresaron a sus países de orígenes. Y miren cómo es esto, ¿verdad? Nosotros vemos que siempre el Evangelio, algo que ha influido en el avance del Evangelio, siempre ha sido la migración. O nosotros lo vemos dentro del contexto bíblico como la persecución. Cuando la iglesia fue perseguida, cuando iba a ser destruida Jerusalén en el año 70, cuando salen los seguidores del Señor, los verdaderos seguidores que siguieron el mandato del Señor, que cuando les dijo, cuando estén rodeados, salgan, y salieron, el evangelio empezó a esparcirse. La persecución, la inmigración que vivió los judíos, los que habían creído en el Señor, que tuvieron que salir de Judea, que tuvieron que salir de su país para ir a otros lugares, para ir a Grecia, para ir a otros países, sirvió para que el Evangelio pudiera llegar a esos lugares. Por eso es que Dios permitió eso para que se moviera, la gente pudiera moverse para llegar a conocer o a dar a conocer el Evangelio a otros. Y por eso dice que muchos que inmigrantes europeos que se habían convertido al adventismo en los Estados Unidos y regresaron a sus países de orígenes, llevaban el mensaje. Estos misioneros conocían el idioma, la cultura y tenían contacto en sus países, lo que facilitó el inicio de su ministerio. Y qué interesante, ¿verdad? Que Dios hace esto, que ellos van, ¿verdad? Migran. Ustedes saben de que muchos peregrinos que venían de Europa, cuando van a Estados Unidos, y ahí nace la nación que nosotros conocemos, donde la libertad religiosa y donde muchos migrantes venían de varios países que habían llegado en unas barcas allá. Ahora, después de haberse establecido, de haber conocido el mensaje que Dios quería, que era el que Dios había levantado, en un momento Dios lo llama para regresar a sus países a poder predicar el evangelio. Dios nos mueve, Dios, la misión, hermanos, debemos de entender que es movimiento, es moverse, es ir y hacer esto que el Señor nos presenta.
En las etapas del desarrollo de la misión adventista, la primera etapa en 1844-1850, la construcción de la base doctrinal, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando queremos abrir obra en algún lugar? Primero establecer un grupo organizado, ¿sí o no? Eso es lo primero que Dios hace. Fundar un grupo organizado, tener la organización bien, que el cuerpo esté bien, ¿verdad? Que estemos bien organizados, que esté bien el director, que esté bien la secretaria, que esté bien el tesorero, que tengamos los diferentes ministerios que se van a formar, que esté funcionando, que tengamos algo sólido, ¿verdad? Que no las dificultades o lo que va a venir nos mueva. Y eso es lo primero que hizo Dios, formar y tener una estructura bien formada doctrinalmente. Y la segunda etapa, establecimiento de la estructura sólida en los Estados Unidos para sostener las misiones extranjeras. ¿Y qué es lo segundo? Que la misión tiene que sostenerse por sí propia, por sí, ¿verdad? Cuando formamos un lugar o donde vamos a abrir obra en un lugar, debemos de entender que ese lugar, ese grupo organizado debe sostenerse, ¿verdad? Debe sostenerse, mantenerse, ¿verdad? Y no solamente económica, sino en medio de las adversidades, de lo que tenemos, con un pensamiento, ¿qué? Misionero, de que si Dios ha permitido que las iglesias estén en diferentes lugares del distrito de nuestro pastor, es porque Dios ha establecido un lugar ahí para que se cumpla la misión, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la tercera etapa? La expansión de la misión en Europa y otras partes del mundo civilizado, ¿verdad? Nosotros nos expandimos, queremos llegar a todos lugares del mundo, a toda persona, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero nosotros debemos de seguir las etapas del Señor. El Señor va haciéndolo de una forma cíclica, el Señor trabaja de una forma ordenada, el Señor no trabaja de forma alocada y para acá o para allá, no, sino Dios todo lo tiene en su pensamiento, la forma de trabajar en la misión. Y nosotros debemos de aplicar esto de la misma manera en todo lo que hacemos con el Señor. Y la cuarta etapa dice preparación para llevar el mensaje a todo el mundo. Hermanos, Dios sigue con este pensamiento. Y el pensamiento es llevar el Evangelio a cada persona en cada rincón del mundo, porque esa es la misión de la iglesia, llegar a cada persona. Y eso es lo que Dios anhela, que todos los que nosotros estamos acá, seamos un Young Andrews en nuestro lugar de donde vivimos, en el lugar donde nosotros nos movemos, podamos ser esos enviados, ¿verdad? Tal vez nuestro nombre no va a ser recordado como el de John Andrews, como el misionero, el primer misionero que salió, pero sí es el modelo que Dios quiere que nosotros vivamos de la misión, de ser enviados a enseñar a otros a nuestro alrededor, para que todo esto, que Cristo venga, podamos nosotros enseñarlo ahí. La reflexión que muestra aquí este escrito en el Maranata, el Señor viene. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellos iniciaron la obra, los pioneros adventistas abrieron el camino con fe y sacrificio. Nosotros la culminaremos con el mismo valor y confianza en Dios. Debemos avanzar sabiendo que sus manos nos guiarán hasta completar la misión. Hermanos, nosotros debemos de entender que la misión es del Señor, que Dios solo nos envía a cumplir su misión, no nuestra misión, sino la misión de Él, la que Él quiere que nosotros hagamos. Y hermanos, así como Dios lo hizo en el pasado con John Andrews, con muchos otros misioneros que tal vez no conocemos los nombres, que tal vez no hay un registro, tal vez no hay un libro de todos los misioneros, pero que Dios ha enviado a cada país, a cada lugar, o los primeros que llegaron a Chile a formar, a dar conocimiento de la palabra de Dios a través de muchos misioneros que llegaron acá. Hermanos, Dios nos quiere seguir usando de esa misma manera, que todos podamos cumplir esa misión, ese llamado, lo aceptemos y que avancemos porque la obra no se detiene. Que ese sea nuestro sentir, hermano, así como el Señor dice que no tenemos nada que temer, ¿verdad? No tenemos nada que temer porque el Señor, aún hoy en el tiempo de la historia en que vivimos, está llamando a cada uno para enviarnos a predicar el Evangelio. Los pioneros que nosotros hablamos son un ejemplo de vida.
pero no solamente para un ejemplo, sino para que nosotros podamos, así como ellos vivieron con esfuerzo, nosotros también nos podamos esforzar en el Evangelio. Vamos a orar, ¿les parece? Para poder terminar, para pedir al Señor que nos pueda ser guiados. Oremos, querido Padre Celestial, así Señor como tú un día, Señor, fuiste formando todo, Señor, y preparando a John Andrews para que él pudiera salir como un misionero, como el primer misionero oficial de la iglesia. Hoy tal vez ya no somos el primer misionero que va a salir de algún lugar, o tal vez, Señor, puede ser el primer misionero que va a salir de alguna iglesia, tal vez de la iglesia de Valencia, tal vez de la iglesia de Maranata, va a ser el primer misionero que va a salir a otro lugar a predicar, o tal vez alguien es la primera vez, Señor, que va a dar un estudio bíblico, que le va a hablar a su vecino, que le va a hablar a su amigo. Así, Señor, que tenga la seguridad de que tú, Señor, lo estás llamando a cumplir tu misión. Amén. Así como John Andrews la cumplió, también nuestros nombres en el cielo tengan el registro que nosotros también la estamos cumpliendo en esta tierra para glorificar tu nombre. Que podamos reflexionar en este día de la importancia de la misión en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Eddie. Ha sido una alegría tenerte aquí. Creo que vamos Gracias, a tener pastor. otra jornada por ahí. Dentro de estas 40 va a estar acompañándonos nuevamente. Muchas gracias. Queremos agradecer también a cada uno de ustedes que se conectó en esta mañana, pero también darle un desafío. ¿Les parece? ¿Les gustan los desafíos? Se puede. Sí, se puede con la ayuda del Señor. ¿Ya? Amén. Mañana, cada uno, o sea que hoy día sea un influenciador. ¿Ya? Una buena influencia. Eh, Amén. Considere al hermano o hermana que nos está conectándose cada mañana, ¿ya? Aparte de lo de su casa, ¿ya? E invítelo para que mañana se conecte a las 6 a.m., ¿ya? Si cada uno de los que está conectado logra influenciar a uno, mañana sería, en teoría, ¿no es cierto?, sería el doble de los que están conectados hoy día, ¿ya? Así que les coloco ese desafío con la ayuda del Señor, que cada uno invite a uno y logre que se conecte mañana tempranito por este mismo canal. ¿Ya? Bendiciones. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga. Igualmente. Chao, Linda chao, buen jornada día. para todos. Buenos días. Amén, bendiciones en este día lunes para Bendiga. todos. Día, Gracias, bendiciones. gracias. Bendiciones.